Hola hermanas, ¿cómo andan? Espero que estén bien y que estén preparadas para reflexionar un poco sobre la palabra de Dios en este martes, en estos martes que son nuestros de mujeres de distrito, y todas las que se quieran anexar son bienvenidas. El capítulo, la porción bíblica que vamos a estar leyendo el día de hoy se encuentra en Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. Es un poco larguito, pero me gustaría leerlo todo porque dice muchas cosas y da muchos detalles que son importantes. Este mismo relato se encuentra en Mateo y en Lucas, pero el de Marcos, es el que más detalles da. Y dice así, Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y llorás? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Acá vemos a Jesús, a nuestro Señor Jesús, llevando a cabo dos milagros referidos a la sanidad. Por un lado tenemos una mujer que tenía una enfermedad incurable, a la que Jesús sanó. Y por otro lado tenemos a una niña, hija de un principal de sinagoga, que se llamaba Jairo. Se ve que era un hombre muy importante porque tenemos el nombre, está mencionado su nombre, de la mujer enferma, no se dice su nombre. Esta niña tenemos de 12 años que estaba agonizando y que finalmente muere, pero el Señor Jesús la levanta de la muerte, la resucita. Tenemos dos mujeres que recibieron el milagro de nuestro Señor, dos mujeres muy distintas, pero con un denominador común, que es la fe. La Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer en Dios, necesitamos creerle a Él lo que Él nos prometió y lo que Él nos dice, ¿no es cierto? Y nuestra fe, tan importante en nuestra relación con Dios, esta palabrita tan pequeña que consta de solamente 2 letras, pero tan grande y a veces tan difícil de poner en práctica, esta fe nuestra muchas veces debe ser perfeccionada, y podemos decir que es perfeccionada por medio de pruebas y por medio de obstáculos que pasamos en nuestra vida para poder perfeccionar nuestra fe en Dios.
voy a hablar por un lado de Jairo y por otro lado de esta mujer que tocó el manto de Jesús. Esta mujer que tocó el manto de Jesús, dice la palabra que hacía 12 años que tenía este problema. Tenía una enfermedad incurable, humanamente incurable, porque dice que había gastado todo lo que tenía en todos médicos y ninguno le dio una solución. Seguramente esta mujer sufría mucho físicamente, pero no solamente físicamente, sino también estaba impedida espiritualmente y socialmente, porque esta mujer era considerada inmunda, ¿no es cierto?, por la sociedad. Y en Levítico podemos ver en las leyes, podemos ver que las personas que sufrían de esta enfermedad eran inmundas y no se podían acercar a nadie. Seguramente ella no podía participar de reuniones, no podía participar de cultos, no podía participar de nada, ya estaba muy cansada y, como lo describe aquí la palabra de Dios, era un azote para ella. Había sufrido mucho. Y esta mujer desesperada seguramente había escuchado hablar de Jesús. Y entonces aprovechó quizás el momento en que la multitud lo apretaba, así ella no llamaba la atención, ¿no es cierto? Porque seguro ella era considerada inmunda y no podía estar en medio de la gente. Entonces, con su fe, creyendo en que el Señor le iba a sanar, tocó su manto. Y en este momento ella quizás pensó que iba a pasar desapercibida, ¿no es cierto?, por Jesús. Pero no fue así, porque Jesús nos conoce y Jesús sabe cuando nosotros acudimos a Él. Él nos conoce y Él sabe. Y aparte, seguramente Él sintió que había salido poder de Él, ¿no es cierto? Y cuando los discípulos le dicen, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Como diciendo, es imposible saber quién te tocó. Y él dice, él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, porque él también quería saber. Y quería demostrarle también a los discípulos que ese milagro le había costado algo, ¿no es cierto? Y yo me pongo a pensar cuánto le cuesta a nuestro Señor, o cuánto le costó a nuestro Señor nuestra salvación, que nosotros seamos sanos, porque si bien nosotros quizás no fuimos en busca de Jesús o no nos presentamos delante de Él con una enfermedad física, pero sí con nuestra enfermedad espiritual, porque nosotros estábamos alejados de Dios. Y cuando nosotros venimos a Jesús enfermos espiritualmente, Él nos quiere sanar y nos quiere salvar. Y Él también quería demostrar a sus discípulos que ese poder que había salido de Él le había costado. No era que porque Él era el Hijo de Dios y hacía milagros era tan fácil. Y yo me puse a pensar cuánto es que le costó a nuestro Señor Jesús que nosotros podamos ser sanados, que nosotros podamos ser salvos. Le costó su sangre, le costó su vida, no solamente lo físico, sino también lo espiritual, porque Él, al cargar con todos los pecados del mundo, en un momento se sintió desamparado por su Padre. Cuando dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Señor cargó y sintió todo el pecado de la humanidad sobre sus hombros. Y en ese momento yo creo que fue muy difícil para Él, no solamente físicamente, sino espiritualmente, enfrentarse con su Padre lleno de nuestros pecados. Y gracias a su muerte en la cruz nosotros somos limpios y somos salvos. Y bueno, esta mujer tuvo esta fe y este problema la llevó a tener esta fe y a que el Señor Jesús la sane. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, en el versículo 34. Ve en paz y queda sana de tu azote. Por este lado tenemos esta mujer, ¿no es cierto? Por un lado, que tocó su manto, que se acercó a Jesús con fe, porque ya había probado muchas cosas distintas para poder sanar su azote. Nosotros a veces también, cuando tenemos un problema, buscamos soluciones fuera de Dios, fuera del Señor Jesús.
y vemos que eso no se soluciona o se nos soluciona un tiempo y después vuelve todo el problema. Así que es importante saber que cuando acudimos a Dios, Él está siempre listo para ayudarnos y no pasamos desapercibidos, porque entre la multitud Jesús podría haber seguido su camino y sin embargo se detuvo y le dio importancia a esta mujer que no había tenido importancia porque sentía que estaba aislada de toda la sociedad. Que nuestro Señor siempre está dispuesto a escucharnos, siempre está dispuesto a prestarnos atención y no pasamos desapercibidas delante de Él con nuestras peticiones, con nuestros problemas. Por otro lado, tenemos otro personaje, que era Jairo, ¿no es cierto? El principal de la sinagoga. Imagínense que Jairo, siendo un principal de la sinagoga, su fe tuvo que pasar por varios obstáculos también. Por ejemplo, él pertenecía a una clase que no estaba de acuerdo con Jesús y con sus obras, ¿no es cierto? Pero llegó a Jesús un tanto desesperado, con fe. Él no encontró en su sinagoga, en sus pares, no encontró la salvación para su hija, sino que la buscó en Jesús. Y el primer obstáculo que yo creo que él tuvo que pasar para su fe fue el estar en contra de lo que su clase o de lo que sus pares creían, ¿no es cierto? Imagínense ser principal de la sinagoga, preparar los cultos, pero por a su vez ir a Jesús para pedirle que sane a su hija. Por otro lado, él le pide a Jesús que vaya porque su hija estaba agonizando. Y la verdad que Jesús podría en el momento haber hecho el milagro y haber sanado a su hija, ¿no es cierto? No era necesario que vaya hasta su casa porque cuando Jesús en otras oportunidades ha sanado a la distancia, digamos, ¿no es cierto? No era necesario que él esté ahí presente. Pero seguramente Jesús tenía un propósito en esto de caminar y ir hasta la casa, ¿no es cierto? Estaba probando la fe de este hombre. Entonces, además de esto, este hombre también, Jairo, tiene que pasar por una interrupción. Él sabía que el tiempo apremiaba, o sea, su hija estaba agonizando, en cualquier momento iba a morir. Y Jesús se ve interrumpido por esta mujer del flujo de sangre. Y esto significó a lo mejor una pérdida de tiempo para este hombre, Jairo. Y sin embargo, él tuvo que superar ese obstáculo también, el de las interrupciones. Yo me considero una persona que estoy siempre apurada. Por ejemplo, en mi casa estoy cocinando, pero yo estoy pensando lo que tengo que hacer después. Y si hay algo que me pasa, que me interrumpe, me pongo como loca. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Imagínense yo en la situación de Jairo, que tengo un problema grave, quizás el más grave de mi vida, y Jesús me dice que tengo que esperar porque tiene que ir a atender a otra persona. Ahí no sé qué hago, a veces nos pasa esto en la vida cristiana, o sea, nuestra fe es probada y por ahí sentimos que Jesús está tardando con nosotros y le está dando cosas a otros. Y bueno, ahí está siendo probada nuestra fe. Lo mismo que pasaba con este hombre Jairo. Y bueno, después ellos siguieron caminando hasta que, bueno, apareció otro obstáculo en la fe de este hombre, cuando vienen de su casa y le dicen, no molestes más al maestro, porque ya tu hija falleció. Entonces en ese momento yo creo que a Jairo se le cayeron todas las expectativas, todas las esperanzas. ¿Qué piensan ustedes? Su fe desapareció y ya dijo, ya no hay marcha atrás, ya está. Es algo imposible. Nunca pasó esto, que alguien vuelva a vivir. Es algo imposible. Sin embargo, en ese momento es cuando Jesús le dice, no temas, cree solamente. Entonces, ¿qué importancia son estas palabras? ¿No es cierto? Cuando escuchamos lo que nos dice la gente, cuando vemos que las cosas no están yendo como a nosotros queremos,
cuando Jesús se detiene a ayudar a otros y vemos que a nosotros no nos ayuda con lo que le pedimos. En realidad, las palabras de Jesús a nuestros oídos tendrían que ser: no temas, cree solamente cree. Cuando algo parece imposible, nada es imposible para Dios. ¿Y qué les parece a ustedes? Jairo obviamente siguió creyendo, porque lo último que se pierde es la esperanza. Eso no está en la Biblia, pero viene bien para decirlo acá. Y cuando llegó, no solamente que le habían venido a decir, ¿no es cierto? Ya tenían todo preparado, porque en ese momento se contrataban personas que lloraban y hacían alboroto, y esas personas ya habían llegado a su casa, así que estaban llorando por la niña. Y cuando entra Jesús a la casa y ve toda esa situación, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y entonces, ¿qué hicieron las personas que estaban ahí? Se burlaron de él. Entonces él agarró y los echó fuera a todos. Solamente dejó a su madre, a su padre y a los 3 discípulos que iban con él, que son Pedro, Jacobo y Juan. Y entró donde estaba la niña. Esto es importante porque vemos en algunas otras situaciones de la Biblia que donde no hay fe, es como que se obstaculiza el milagro de Jesús, se obstaculiza el trabajo de Jesús. Por eso Él echó a los que se burlaban y no tuvieron la bendición de ver el milagro que Él hizo con la niña, por haberse burlado. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de burlarnos, de decir: esto es imposible, esto Dios no me lo va a dar, esto Dios no, no me va a dar esto, o esto es imposible, Dios no lo va a poder hacer, porque eso es una falta de fe terrible. Y me imagino que a Jesús no le gustó nada, y entonces eso le impidió ver a las personas el milagro. Y me gusta mucho esta parte cuando él se acerca a la niña, le tomó la mano y le dice: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y a mí me interesa porque está esta expresión en arameo, Talita Kumi, presente en el relato. Y yo creo que el escritor de este relato quería que nosotros sintamos lo mismo que sintió él, porque seguramente que es una frase de amor, de ternura. Seguramente él le habló, Jesús, a la niña como con ternura, como su mamá o su papá le hablaban. Y entonces por eso yo creo que está esto, porque tranquilamente en otros relatos no aparece esto, ¿no es cierto? Directamente dicen que le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Pero es lindo también ver cómo el lenguaje expresa muchas cosas que en la traducción se pierde. Entonces es importante también resaltar eso, que esta frase, la frase que Jesús le dijo a la niña en arameo, que era una frase tierna, que se usaba, generalmente usaban los padres con sus niños. Y luego la niña se levantó y andaba como cualquier niña, ¿no es cierto?, de 12 años, y se espantaron, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Le mandó mucho que nadie lo supiese porque él no quería fama, él no quería que lo tomen como una persona que iba a venir a salvar al pueblo de Israel en una cuestión política, sino que él venía a establecer su reino. Y dice que después ordenó que se le diese de comer. Qué importante también es el alimento, ¿no es cierto?, el alimento espiritual. Y quizás en estos días no vemos tantos milagros con respecto a la salud. Obviamente que están y que existen, porque nuestro Dios es todopoderoso, pero hay muchas veces que tenemos familiares enfermos y que Jesús no los cura. Hay muchas veces que tenemos que pasar por la muerte de un ser querido y Jesús y Dios no los vuelve de la muerte. Pero es importante ver que en un momento nosotros estábamos muertos hasta que nos encontramos con Él y Él nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Y ese es el milagro que hizo en nosotras, el milagro que hizo en cada una de nosotras, en el momento que estábamos enfermas y nos sanó, y en el momento que estábamos muertas y nos volvió a dar vida y nos dio vida en abundancia.
Y es importante también resaltar el hecho de que sin fe es imposible agradar a Dios. Estas dos personas recibieron este milagro por su fe. En ambas situaciones el Señor les dice, y en muchos milagros, ¿no es cierto? Vete que tu fe te ha salvado, tu fe te salvó. Entonces es importante que nuestra fe aumente día a día, que nuestra fe sea perfeccionada, aunque nos cueste, porque obviamente es a través de las pruebas, como este hombre Jairo tuvo que pasar por distintos obstáculos, y es importante que pongamos en práctica, ¿no es cierto?, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, la fe, y pedirle a Dios que nos aumente la fe. Y también recordar que el Señor nos ha pasado de muerte a vida, nos ha hecho ese milagro en nosotros. Y no hay nada imposible para Dios. Y todo lo que Dios hace, lo hace porque nos ama, ¿no es cierto? Y lo hace para perfeccionarnos en amor y en fe. Espero que esta reflexión les haya ayudado, si ustedes se sienten que están flaqueando un poquito con su fe, y que podamos escuchar día a día la voz de nuestro Señor, que nos dice: no temas, cree solamente, niña, a ti te digo, levántate, como nuestro lema de las mujeres, que es levántate y resplandece. Qué importante que es levantarnos de donde estamos. Espero que les haya sido de bendición. Les mando un beso y gracias por estar siempre y escucharnos.